Bienvenidos a una emisión más de Futuros Causales, Cultura en Evolución. Mi nombre es Ricardo Robles, bienvenidos. Y bueno, quisiera darle la bienvenida a nuestro invitado el día de hoy, Eric Rodríguez. Bienvenido, Eric. Hola, buenas noches, gracias por la bienvenida, qué amable por la invitación también. Es un placer tenerte en este espacio, Eric, dedicado a hablar sobre la cultura en nuestro estado, sobre todo, ¿no? Visualizar cuál puede ser el futuro, las posibilidades que tenemos como humanidad, como sociedad. Y bueno, en esta ocasión quise invitar a Eric porque además de ser un hombre bastante capacitado en temas intelectuales, es pues toda una figura y hay muchos temas de los cuales vamos a poder estar conversando a lo largo de esta entrevista. Para comenzar, me gustaría que te presentaras, Eric, por favor. Bueno, pues ya escucharon mi nombre, me dicen de muchas maneras, ¿verdad? Menso, papito, pero mi nombre es Eric, a sus órdenes, Eric Eduardo Rodríguez Ballesteros. Casi todo el mundo me ubica por Eric Ballesteros, aunque la gente sepa que soy Eric Rodríguez. Cierto, dije Eric Rodríguez, pero es Eric Ballesteros. No, adelante. Pero es curioso que siempre la gente ubica más el segundo apellido. Yo creo que porque es menos común, ¿no? Tantito menos común. Y por eso es que todo el mundo me ubica así como Eric Ballesteros. Pues soy profesor del sector privado. ¿Qué más hago? Licenciado en Filosofía, maestro en Historia por la Universidad Michoacana. Le debes al Estado, recuérdalo. Nicolaita, por supuesto, Nicolaita. Soy fruto de la educación pública, como muchos de nosotros, ¿no? Rescatados, amados, acompañados por la educación pública. Enhorabuena. Oye, ¿y qué significa? Bueno, ¿qué importancia? Esto que acabas de mencionar me parece fundamental. ¿Qué importancia tiene ser un rescatado de la educación pública? Sobre todo venido de una persona como tú, que tiene una amplia trayectoria académica y además es destacado también en su área. Significa tener oportunidades que millones de personas no tienen. Eso significa ser rescatado por la educación pública, acompañado, amado por ella. Se me hace muy peculiar cómo en algunos sectores de las élites sociales el criterio para elegir una casa de estudios es el prestigio o la colegiatura, ¿no? La que salga más cara. Por supuesto que a mi familia no le hubiera alcanzado para elegir educación con ese criterio. Es más, si la universidad pública no existiera, yo no podría ostentarme con ese tipo de títulos seguramente, o al menos no en estas condiciones. Oye, Eric, perdóname que te interrumpa porque ahora tengo otra duda. ¿Para qué sirve un filósofo en la sociedad? O sea, ¿Para qué sirve un filósofo? ¿Para qué se estudia filosofía? A ver, explícame. Fíjate que voy a citar a uno de mis maestros de la facultad, a Miguel Ángel Prado Bocanegra, que de feliz memoria falleció hace algunos meses. Y cuando a él le preguntaban que para qué servía la filosofía, que conste, Ricardo preguntó para qué sirve un filósofo, pero cuando a Miguel Ángel Prado le preguntaban para qué sirve la filosofía, él respondía: para mindrar a su chadre. La filosofía no es sirvienta de nadie. Entonces, ese es un buen criterio para empezar, ¿eh? Es una buena perspectiva de análisis para empezar, porque las cosas no necesariamente tienen que servir para algo, y menos en la tónica en la que lo preguntamos y la respuesta que esperamos, ¿no? No tiene que servir para algo en términos utilitarios, ¿no? La filosofía, pero fíjate que para este caso, partiendo de la cuestión educativa, la filosofía, como la ingeniería civil, como la medicina veterinaria, como las artes histriónicas, sirven para ser feliz, para ser libre, para ser pleno, para descubrirse, para encontrarse, y retomo aquello más o menos objetivo, quizá para tener algunas posibilidades extras que millones de personas no tienen, ¿no? Somos privilegiados al haber sido vomitados por la educación pública, insisto, por tercera vez, y la filosofía, un filósofo, ¿para qué sirve? Un filósofo sirve, tuve otro profesor muy ilustre, él es Víctor Hugo Valdés. Él solía decir, él hacía un ejercicio muy didáctico, muy concreto, de definición de filosofía, y él decía que era la crítica, reflexión y sistematización de los pensamientos, sentimientos y acciones humanas. Wow, claro. La filosofía puede pensarlo todo, ¿no? Ya lo decía Hegel.
Por eso la filosofía es la totalidad de las cosas, porque cuando se piensa en filosofía, se piensa en la totalidad de las cosas, ¿no? La diferencia con las ciencias específicas, con las artes específicas, con las técnicas específicas, es que precisamente las ciencias, las artes, las técnicas son específicas. Esa es la diferencia. Mientras que la filosofía trata de brindar una perspectiva de amplio espectro, ¿no? Generalidades, totalidades, pues sí, lo que son los estados de las cosas. Y un filósofo, pues para platicar con mucho gusto. Ándale. ¿Por qué no? Tengo la fortuna de conocer a Eric desde hace algunos años y a través del tiempo he visto que ha diversificado sus áreas de interés, sus áreas de desarrollo profesional también. Y para llegar a ciertos puntos me gustaría que nos contaras un poco sobre tu formación religiosa y Ave María partir Purísima. de eso para tratar de Santa Dei Genetrix. tratar de conectarlo con algunos otros puntos que y que además uno que me parece que va a ser bastante polémico. Tú lo sabes. ¡Qué emocionante! Ya sabes, que en algún momento tocaremos hacia el final de esta entrevista. Pero primero cuéntanos, a ver, ¿de dónde surge un Eric con una comprensión, vehemencia, conocimiento sobre los fundamentos religiosos de la Iglesia Católica en particular, ¿no? Sí, claro, por supuesto. De hecho, me considero teólogo aficionado, sin escuela, por supuesto, sin procedencia académica. Esa es pura soberbia. ¿Sabes Pero- qué? Sí, espérame, déjame que te interrumpa. Sí, no, ¿Sabes que lo que existe quieras. una carrera de teología aquí en Morelia? ¿Que si sabía? ¿Sabes que existe? Sí, pero no sé si estemos hablando de la misma. A ver, ¿dónde? Tú dime. Yo, por ejemplo, sé que hay una maestría en teología contemporánea en la Universidad Marista. Ok, mira, yo sé que existe una carrera en teología por parte de la Iglesia Cristiana de Oh my God, Ajá. cierto. Y de ahí es egresado un muy buen amigo mío, filósofo también, rapero. Él hace slam poético, le llama Sarayo Aguilar. Él es egresado de esos estudios teológicos con los hermanos de Más Vida. Aunque Exacto. el buen Sarayo se define a sí mismo como teólogo ateo. Un concepto bien interesante. Bueno, interesantísimo. Bueno, entonces nos contabas. Cuando fui adolescente estuve en el Seminario Diocesano de Morelia. Ok. De allí parte el seminario diocesano es como comer jicuri, ¿no? Es parte mi vida en dos. Ya. Y hay un antes y un después definitivo. Lo que me llevó allá, pues adolescente al final de cuentas, ¿verdad? Yo creo que mi interés religioso, porque fíjate que mi familia no es tan religiosa. La verdad es que no es de lo más ordinario, ¿no? En ese sentido, tan comunes como todos. Cuando hay fiestas y nos invitan a misa, pues nomás vamos a la fiesta, ¿no? Para no vernos encajosos, no vaya a ser. Entonces, pues sí, ¿cómo va a estar Claro uno en que todos hay que lados? hacerlo bien. Sí, más. Bueno, entonces una familia totalmente ordinaria, ¿no? Y en la dinámica del barrio y de la parroquia hubo un momento en el que me interesé en el conocimiento de la Sagrada Escritura. Y creo que fue ese cultivo intelectual lo que me llevó tarde o temprano, además por supuesto de la emotividad, del misticismo, de esa visión del Cristo taumaturgo, ¿no? Que interviene en las vidas de la gente. Entonces, claro que hay todo un contexto espiritual, místico, emotivo, por supuesto, pero bueno, uno tiene que comportarse objetivo. Creo que nació la cosa de este interés académico. Finalmente acabé allí entre 2004 creo y 2006, por allí, sí, por allí esos años. Entonces, eso fue un parteaguas. Y cuando estudié en la Facultad de Filosofía de la Universidad Michoacana, pues me di cuenta que había varios contenidos de filosofía cristiana que uno tiene que ver, ¿no? Así como de otro tipo de filosofías. Hay un fortísimo componente del pensamiento cristiano en la sociedad de nuestros días, ¿no? Como la visión del tiempo, ¿no? La visión de la historia, la visión de los procesos de liberación y de emancipación, la aspiración a una vida digna, una vida plena, el afán por divulgar las mismas ciencias. Todo esto que les estoy platicando y que no tiene que ver con religión, tiene que ver con pensamiento cristiano. Me seguí por allí enamorando, pero en los últimos años de mi vida he conocido el estilo de vida, el carisma, mejor dicho. El carisma, por carisma se entiende, ya en términos teológicos, como una manera de vivir los consejos evangélicos, ¿no?
y he conocido el carisma de los maristas, de los hermanos maristas, los hermanitos de María, precisamente por cuestiones educativas. Y honestamente son una visión cristiana, católica, en muchos momentos muy humana, y en muchos momentos muy consciente del mundo concreto, del mundo real. Lo digo porque no es desconocido para nadie que bueno, el pensamiento cristiano, católico, suele ser identificado con una vertiente ultraconservadora, reaccionaria, de ultraderecha, pero que no es así en todo el orbe cristiano y en toda la catolicidad, ¿no? Hay otros muchos movimientos, muchos otros pensadores, pensadoras, teólogos, teólogas, muchas otras interpretaciones, y con los maristas he conocido un clima muy propicio para poder trabajar de manera muy libre a través de la fe, ¿no? Tanto en términos intelectuales como en términos de acción y de intervención concreta. Sí, te oigo. ¿Consideras importante que hoy en día desde las escuelas, en este caso estás hablando desde una plataforma educativa, ¿no? Pero es importante para los humanos que habitamos este planeta en 2021 fortalecer y dar seguimiento a ciertos preceptos religiosos? No. Yo creo que lo importante para la humanidad, para la sociedad del siglo XXI es la misma humanidad, no los preceptos religiosos. Pero de hecho me parece que los preceptos religiosos son el problema en muchos de los casos de la vida social y de las relaciones humanas, ¿no? Me parece que así lo es en muchas ocasiones. Hay infinidad de críticas, observaciones intelectuales desde la psicología, la psicología, el derecho, donde vemos cómo la interpretación de ciertos conceptos religiosos ocasiona frustraciones, tristezas, opresión, pero precisamente allí es donde viene lo interesante de rescatar, de discutir, de recomponer los conceptos religiosos, los conceptos teológicos, los conceptos espirituales, los conceptos místicos, precisamente para aportarle a la sociedad y a las relaciones humanas otro tipo de elementos sobre cómo tomar la fe, en donde lo que se cause no sea precisamente en los fieles o en los simpatizantes ideológicos ni frustración, ni tristeza, ni dolor, ni opresión, ¿no? En ese sentido, el ámbito de las creencias, ¿hacia dónde tendría que evolucionar? El ámbito porque de las creencias, en ese caso es distinto, ¿no? La fe, el depositar tus deseos, tus necesidades, en algo muchísimo más allá de ti mismo, ¿no? O sea, entiendo que al final del día un poco todo tiene que ver con la inefable necesidad del ser humano de creer en algo más, ¿no? Entonces, a través de lo cual se ha generado, bueno, toda esta no sé, cosmovisión, etcétera, ¿no? Sí, de diferentes pueblos, tribus, etcétera, a través de la historia, culturas, vaya. Pero ¿hacia dónde tendríamos que ir como sociedad en los temas eso de las creencias? ¿En qué hay que creer, Eric? O sea, fíjate que a mí me gusta la propuesta de Agustín, ¿no? Pues aquí tenemos su templo a espaldas, el templo de San Agustín. Entonces me gusta la propuesta de fe de San Agustín de Hipona. Él proponía la duda como un cernidor precisamente de la fe, de convicciones. Lo que no se duda no se madura. Entonces habría que dudar de todo, desconfiar de todo, especialmente de aquello que nos han dicho que es incuestionable. Pero por un lado, fíjate, es bien interesante cómo los teóricos del teísmo, incluso los teóricos del teísmo, no se digan los ateos, apuntan a que la evolución del pensamiento religioso es el ateísmo, ¿no? Y es que haciendo un rastreo histórico-antropológico, en los hallazgos arqueológicos podemos notar cómo la humanidad comienza a tener este comportamiento religioso, espiritual, místico, relacionado con la naturaleza, ¿no? Claro. La naturaleza personificada, el aire, el dios del aire, del
viento, el mar, el dios del viento, de donde surge precisamente el politeísmo, que evoluciona al monoteísmo, ¿no? A creer en un solo Dios. Y por eso es que hay algunos teóricos que dicen que la tendencia es ir al ateísmo. Y yo les haría una réplica, porque esto comenzaron a decirlo los teóricos en el siglo pasado, después de la segunda mitad, pero hoy en día nos damos cuenta que más que ateísmo, hay un fortísimo movimiento de una concepción de lo divino y de lo sagrado personal, ¿no? Íntima, que a veces comparte características con los demás, ¿no? Yo creo en la naturaleza, yo también, yo creo en Cristo, yo también, yo rezo orientado hacia donde sale el sol, yo también. Hay características que se comparten, pero en los últimos años pareciera que en las conciencias que optan por una visión mística de la vida, impera la personalización de lo sagrado y de lo divino. Pero ¿hacia dónde debería de ir? Porque esa fue la otra pregunta. Decías por un lado hacia dónde evoluciona, pero por otro hacia dónde debería de ir. Yo pienso que debería de ir hacia lo humano, ¿no? Así como lo mismo, el mismo viaje que traía Jesús de Nazaret no ha dejado de ser vigente en 2000 años, ¿no? ¿A dónde la fe? No al templo, a la calle. ¿A dónde? ¿A un Dios que no se ve? No, a la carne, al prójimo. ¿A dónde? Lejos, en lo apartado. No, aquí, en las relaciones. Bueno, y otros elementos. Pero pienso que allá debe de ir a lo humano, a la humanización, y de ahí el valor de rescatar la reflexión teológica o mística en la humanización. Solo para aterrizar esta idea un poco más, Eric, ¿cuál sería la idea, así en pocas palabras, de lo humano? Lo humano es lo divino. Okay. ¿Y de qué está compuesto? ¿Qué cosa? ¿Lo humano o lo divino? Lo humano y lo divino. Pues básicamente son una relación interdependiente, ¿no? Decía Antonio Pagola, dice Antonio Pagola, un conocido y subversivo teólogo, que Jesús de Nazaret es Dios porque es demasiado humano. Ahí es donde radica la divinidad del Cristo. Claro. Entonces, ¿y dónde está, o mejor dicho, en qué consiste? Pues descubrámoslo. Más bien, ese sería uno de los lastres religiosos que deberíamos de reinterpretar. Es uno de los lastres religiosos abiertos a relectura, a discusión, a reinterpretación. La esencia de ser humano. ¿Qué nos hace humanos? No lo sabemos porque son muchas cosas. Claro. La antropología nos dice que lo único que nos hace iguales es paradójicamente que somos diferentes. Claro. Pero bueno, el punto es descubrirlo. Perfecto. Bueno, nos quedamos aquí, vamos a ir a un corte comercial y al regreso retomaremos nuevamente esta conversación a partir de la idea de lo humano, de las cosas que son importantes de reinterpretar justamente, y entraremos a lo mejor en un tema escabroso que espero que sea de su interés. Regresamos. Estamos de regreso en Futuros Causales con Eric Ballesteros. Ahora sí le dije por su otro apellido. Y conversábamos un poco sobre sus fundamentos religiosos, sobre la historia un poco de su educación. Nos platicaba de alguna manera cuál ha sido el trayecto formativo que ha tenido hasta el día de hoy, que tiene que ver con su vida académica, ¿no? Y con este precedente de formación religiosa que al final del día termina por impactarlo en sus diversas áreas de desarrollo profesional, y que hay una muy en particular que me gustaría ahora abordar, Eric. Y para poder entrar en ese terreno que probablemente mucha gente en este momento se le haga un signo de interrogación en su frentecita, ¿qué significa la palabra queer? Queer. La palabra queer significa raro. Raro. Eso significa. En inglés, ¿no? Sí, por claro. Supuesto. ¿Y cómo podemos leer esa palabra? O sea, ¿cómo aplica? Por ejemplo, hoy en día, no sé, dice, es que es la comunidad queer, o es un evento queer, o hay gente que se presenta como, es que yo soy queer.
Incluso hay un arte queer, ¿no es cierto? Hay arte queer ahí, claro, a través de la historia. O lo queer, como si fuera una especie de humo o de bacteria, no quise decirlo de manera despectiva, para nada, sino que se filtra, ¿no?, hacia las cosas. Y estos lentes, que están sucios y por eso no los quité, podrían ser unos lentes queer. ¿Qué podría ser? ¿Qué es eso? ¿A qué se refiere? ¿Cómo aplica? Fíjate que te disculpabas, que no fuera un comentario despectivo, pero lo queer tiene que ser despectivo. Okay. Así que es una bacteria. Sí, Sí, lo queer es... sí, claro, okay, sí es una genial. basura, sí es despreciable, sí es desdeñable, sí es ok. irrelevante, sí es prescindible lo queer, ¿no? Claro. Sí. Allí es donde nace precisamente lo queer como categoría de análisis. Ok, claro. Como sí, categoría sí, de análisis filosófico. Lo queer, la categoría queer de análisis filosófico, ahorita pudiéramos entrar un poquito en ello, pero tiene un precedente y que además ya sé por qué estás preguntando, tramposo, ni siquiera vamos a llegar a la filosofía sino a la teología, ¿no? Claro. Lo queer nace en los Estados Unidos a finales de los 60 del siglo pasado, principios de los 70, muy particularmente en San Francisco, California. Es donde nace el término queer, con una aplicación social denostativa, peyorativa, ofensiva, ¿no? Como la versión mexicana de joto, ¿no?, con toda esa carga semántica, ¿no?, que hoy en día puede usarse hasta para tirar carrilla entre compas que ni siquiera son gays, ¿no? O que puede usarse para señalar un comportamiento no masculino, Claro. o una relación de pareja del mismo sexo, ¿no? Así era el concepto de queer. Entonces, el queer pues era... Y tenemos incluso a nivel lingüístico en español una expresión muy parecida, pero muy educada, ¿no? Por eso ponía la palabra joto, porque tiene esa contundencia, ese peso, esa agresión, ¿no? Y sin embargo, sí hay una versión en español que es rarito, ¿no es cierto? La usamos, se usa, la usan, rarito. Ese de ahí se ve medio rarito. Y entonces, la comunidad de San Francisco, los ciudadanos de San Francisco, los habitantes, así le llamaban a la comunidad que hoy en día, en el mayor de los ejemplos, suele denominarse comunidad LGBTQI+, etcétera. Era ese el nombre que le daban a la comunidad gay, a la comunidad lésbica, eminentemente gay, también a la comunidad lésbica en San Francisco en el siglo pasado. Queer, rarito. Y hay algo bien interesante. Y en este comportamiento es donde nace lo queer, no como insulto, sino como categoría de análisis y mejor aún, como categoría de subversión, como categoría de liberación, como categoría de lucha. Interesantísimo, ¿no? Porque después del señalamiento queer, queer, you are queer, you are queer, ustedes son raros, ustedes son raritos, surgió un eslogan en aquellos tiempos, ¿no? We are queer and we are here. Get used it. Ay, ¿cómo es? Bueno, pero la traducción es así, me la sé bien. Somos raros y estamos aquí, acostúmbrate. Claro. Get to use it. Sí. Ok, entonces, esto que era motivo de vergüenza se convirtió en un motivo de orgullo, en un motivo de exaltación. You are queer. Yes, we are queer. Son jotos, sí, somos jotos. Son raritos, sí, son raritos, ¿no? Y ahí es donde nace la categoría de análisis y de subversión. ¿Dónde está la subversión? Oídos pelados, lo acabamos de mencionar, cuando se invierten los papeles. Ahí lo queer se vuelve una categoría de análisis de subversión, cuando deja de ser vergonzoso y cuando se convierte en un mote de orgullo, ¿no? Es allí donde lo queer da un giro y le aporta un giro al análisis de las humanidades y de las ciencias sociales, ¿no? ¿Y qué es lo que ha arrojado hasta ahora ese análisis? O sea, ¿qué es lo que permite? ¿Desde dónde
nos permite observar tal o cual tema. Hoy en día lo queer, y esto es algo bien agradable, y para quien quiera trabajar temas queer, es nutritivo, es morbosamente nutritivo, ¿no? Lo que pasa es que hoy por hoy la teoría queer sirve como categoría de análisis para muchas situaciones sociales, no únicamente de orientación sexual. Eso es bien interesantísimo, ¿no? O sea, la categoría queer es aplicada en contextos de discusión sobre indígenas, sobre comunidades afrodescendientes, sobre mujeres, sobre grupos vulnerables, sobre grupos marginales, sobre personas con discapacidad, porque precisamente, si se dan cuenta, estamos haciendo un pase de lista de un montón de condiciones humanas que han vivido en el estigma y en la vulnerabilización, ¿no? Que son precisamente mujeres, indígenas, afrodescendientes, personas con discapacidad, personas de la diversidad sexual, etc., ¿no? Lo oportuno de lo queer es ofrecer otra manera de ver las cosas, cambiar la perspectiva, invertir la perspectiva, tomar en cuenta lo que no se tomaba en cuenta, ¿no? Hacer algo con lo que no se hacía nada, visibilizar, reconocer, dignificar, pero ante todo, previo a estas aspiraciones, dialogar de manera sincera. ¿Qué tanto en México, o si quieres en Michoacán, en Morelia, en esta ciudad, e incluso tú como profesor, qué tanto estamos habilitados, qué tanto se puede observar todos los temas, la vida, desde esto que tú nos planteas, ¿no? En esta idea de que lo queer es poner el acento en ciertas cosas, ¿no? Y de alguna manera, pues sí, utilizar esta palabra tan sonada últimamente, visibilizar ciertos aspectos que normalmente no pasan desapercibidos. Exactamente, pasan desapercibidos y o callamos, ¿no? Claro. De una manera clara, así como no solamente es como que no lo sepamos, sino es como eso hay que anularlo, ¿no? Hay que dejarlo atrás, no hay que observarlo, no hay que ponerle atención a eso, ¿no? En Morelia es donde conozco personas directamente, hay intelectuales que trabajan teoría queer. En Morelia lo saben. Una de ellas, conspicua investigadora de la Universidad de Michoacán, Adriana Sainz, a quien le mando todo mi respeto, cariño y reverencia, es una de las figuras que trabaja teoría queer, ¿no? En la Facultad de Filosofía, en la Facultad de Letras también, pero hay otros investigadores que le abonan, aunque no muy prolijos todavía. En Morelia, lo que sí se ha dado con un poco más de alcance han sido presentaciones queer, ¿no? Precisamente por eso retomaba hace rato el arte queer, ¿no? Yo me he enterado por allí de que en este programa habrá reflexión sobre el arte drag, ¿no? Sí, de hecho ahora mismo que estamos grabando estamos en los días de presentar en la plataforma de Somos Tu Conexión el tercer capítulo, que es sobre Amapola Rose, una de las... Amapola, saludos. Saludos, Amapola, aquí te estamos nombrando nuevamente, una representante importante, diría yo, de este nuevo movimiento, y digo nuevo porque aunque no es tan nuevo, sí es nuevo, o sea, de entrada que 50 años, 40 años de este movimiento no son nada. No, en términos históricos es apenas antier, ¿no? Exactamente, ¿no? Y en Morelia muchísimo más, ¿no? Que apenas estamos como dando ciertos saltitos hacia la evolución de ciertas líneas de expresión artística o comprensión de lo que puede ser la expresión de género, la expresión de la sexualidad, la expresión de diversas cosas. Cosas como el arte drag, o que se entiende mejor ya en el mundo mediático porque hasta Top Show hay y toda la cosa, ¿no? El drag queen es un ejemplo de arte queer, y muchos de los movimientos de reivindicación de los derechos de las personas y comunidades de la diversidad sexual, personas, comunidades, parejas y familias de la diversidad sexual,
es también queer, en tanto que buscan subvertir, transformar, invertir, darle un giro a las relaciones de poder que reconocen solo ciertas maneras de vivir, Claro. la sexualidad, de vivir el amor, de vivir la familia, Y de vivir la conformar, diversión. conformar las instituciones e incluso, Por ¿no? supuesto. Como por ejemplo la de la familia. Sí. Y lo queer entonces sucede en Morelia en el ámbito académico, el análisis queer, la manifestación queer sucede en Morelia en ámbitos artísticos, aún sin pretender ser queer. Y sin embargo, la categoría queer de análisis y de subversión de las relaciones de poder podría ser aplicada en muchos otros aspectos de las Morelias, querido Ricardo. Insisto, esa es una de las ventajas de lo queer, o esa es una de las bondades de lo queer, la flexibilidad que tiene para ir a otros ámbitos, ¿no? Y entonces podemos hablar de grupos más o menos invisibles, de grupos vulnerables que están allí, presentes, interviniendo en la vida social como todos, con necesidades específicas, pero que son invisibles ante muchos sectores, no solo los públicos, sino también los de promoción que generamos a veces entre nosotros mismos, ¿no? Ancianos, adultos mayores, abandonados, jóvenes marginados, jóvenes en pobreza, desempleados, subempleados, indígenas que llegan a vivir a la ciudad o que son descendientes de familias indígenas ya también aquí. Por supuesto que la realidad con los indígenas es mucho más amplia. Trabajadoras sexuales. Pero hay un montón de oportunidades donde la categoría queer puede ayudarnos a invertir los roles que se suelen dar, que ponen a estos grupos como feos, prescindibles, raros, despreciables y demás. Eric, de alguna manera nos queda clarísimo que eres un conocedor de estos temas, pero a mí me gustaría ahora preguntarte, o sea, ¿qué te lleva a ti a interesarte en esto y estudiar? Porque es una persona tan inteligente que no creo que simple y sencillamente sea como, estos temas suenan interesantísimos, vamos a meternos por aquí. ¿Cómo se conecta de manera esencial Eric con estas áreas de estudio? Si no fuera con la vida propia, sería un ejercicio vacío, desalmado, incongruente. Aunque también para hablar de congruencia deberíamos de meditar muchas cosas, ¿no? En las vidas de las personas es donde recae el interés de poder trabajar este tipo de categorías. En la vida específica, concreta, encarnada, sufriente de las personas. Insisto, hay sectores de la sociedad que viven en la vulnerabilidad y en la marginación. Me da mucha risa cómo nuestro imaginario nos lleva a pensar que todo debe de darse con el sufrimiento y con el esfuerzo, que no es lo mismo que con el trabajo. Ojo, si te sirve, si funciona, tiene que doler, tiene que esforzarse, tiene que... ¿Y por qué? ¿No es cierto? Podríamos conducirnos de otra manera, podríamos tener lo mínimo indispensable para vivir, pero suficiente, y además poder explotar el camino por donde quiera desarrollarse la persona de cada uno de los miembros de esta sociedad, ¿no? ¿Tú has experimentado eso? ¿Tú? Sí, claro, por supuesto. Esta charla partía de decir que sin educación pública difícilmente yo me pudiera ostentar con algún título universitario, ¿no? La condición de pobreza es la primera, la condición de precariedad es la primera, la condición de limitación es la primera. Es más, parece más signo de identidad nacional la pobreza
que el Ávaro Patrio, ¿no es cierto? Nos identifica más como mexicanos la precariedad que el himno nacional, ¿no? Claro. Entonces, desde allí y desde la realidad de que en las discusiones sociales se prioriza, se pondera y se pone en un nicho especial a quienes tienen recursos, entonces encontramos una situación en la que millones de personas somos señalados como gente de segunda categoría, ciudadanos de segunda, gente prescindible, gente despreciable, gente que sobra, ¿no? Ahora bien, pues hay muchas otras situaciones personales. Seguramente. Ok, Eric, estamos a punto de irnos a un corte comercial. Pero antes de hacerlo, me gustaría que aterrizáramos muy en concreto estos dos temas que hemos estado abordando, que ha sido un poco la historia, nos has contado cuáles son tus antecedentes respecto a la línea y los temas religiosos, y te tiré línea respecto al tema de lo queer, ¿no? En el ámbito de lo religioso nos decías la importancia de la duda, del cuestionamiento, ¿no? Que eso nos puede acercar esencialmente a lo humano y al mismo tiempo nos genera una perspectiva, ¿no? Y por el otro lado, el lado de lo queer, hablábamos de esto, esto que se cuestiona, esto que se visibiliza, ¿no? Que está anulado, que está invisibilizado, allá, valga la redundancia, ¿no? Y en la vida de Eric, en el estudio, en el bagaje, en este camino que tú tienes como investigador también, ¿cómo conviven estos dos temas? Así, en términos muy prácticos, antes de hacer este corte, ¿podrías mencionarnos cómo conviven? Y si es que hay algún tipo de conclusión que te lleve a tener una idea muy concreta respecto a cómo esto convive en tu vida. Sí, por supuesto. Cuando pensamos que es posible, fíjate qué interesante, cuando pensamos que es posible una reflexión mística, religiosa, sagrada sobre la categoría queer, por supuesto que el Evangelio no habla de comunidad LGBT, no habla de comunidad LGBT. Hay un pasaje del Evangelio, que le sirve a la teología queer para asirse, para anclarse, para partir. Y es un pasaje donde nada tiene que ver con la sexualidad, ¿no? Hay otros estudiosos del tema que dicen que aquel pasaje donde un centurión le pide a Jesús que vaya a su casa a curar a un sirviente tiene connotaciones homosexuales, ¿no? Hay investigadores que lo sostienen, ¿no? De donde surge esta frase que los católicos dicen cada que van a misa, ¿no? Soy digno de que entres en mi casa, pero etcétera, etcétera. Nada tiene que ver con la sexualidad ni con especulaciones. Hay una cita en el Evangelio donde llega una mujer extranjera, una cananea. Jesús era un judío, y un judío de su época, como personaje histórico, ¿no? Como místico podemos pensar cualquier cosa, lucubrar cualquier cosa, y es una mujer extranjera. En el contexto de Jesús, un hombre maduro de una cultura xenófoba, hay que decirlo, en aquella época, una cultura xenófoba, una cultura que desprecia a los extranjeros, una cultura que no le da un lugar a las mujeres, una cultura en la cual es más importante la propiedad y los animales que las mujeres, y las mujeres son vistas como propiedad del marido, ¿no? Y donde hay un pueblo elegido, que es el de Jesús, claro, no ningún otro. Claro. Llega la extranjera y le dice a Jesús: oye, necesito un milagro, está muy enferma mi hija y necesito que la cures, por favor, ¿no? Jesús siempre es el buena onda en el Evangelio, ¿no es cierto? Es el buena vibra, pero no deja de ser un hombre de su tiempo, ¿no? Marcado, claro, por sus circunstancias. Claro. Y le dice: no es bueno darle la comida de los hijos a los perros. O sea, la manda a que la cure alguien más, ¿no? Y la mujer le responde: es cierto, pero también es cierto que los perritos comen de las migajas que caen de la mesa del amo.
Y entonces la respuesta de Jesús es: qué grande es tu fe, que se haga como tú lo pides. ¿Qué es lo interesante de este pasaje? La subversión de roles. Jesús suele ser el buena onda en los evangelios. En este pasaje no se nota tan buena onda, ¿no? Jesús suele ser el protagonista del relato. En este pasaje parece que la protagonista es la mujer extranjera, ¿no? Características además que van matizando, ¿no? Jesús suele ser el que propicia la metanoia, la conversión, pero metanoia es algo así como meta, más allá, noia, mente, conocimiento, ir más allá de lo que piensas. Eso es la conversión. Claro, no es volverse religioso ni fanático, sino ir más allá de la mente, ¿no? Jesús es el que propicia la metanoia, la conversión, y en esta ocasión es la mujer la que propicia la apertura de la perspectiva. ¿Y qué es lo que sucede al final de cuentas? Que el Cristo incluye en su movimiento a una mujer extranjera, que suele ser despreciable, desdeñable, de segunda categoría para el pueblo donde él creció. Aquí encontramos nosotros el elemento de lo queer en el Evangelio, para iluminar no solamente situaciones de creyentes queer, de creyentes LGBT, de creyentes gay, lesbianas, bisexuales, sino también, ojo, acuérdense del pasaje, sino de todos aquellos grupos y personas que son despreciados por quienes ostentan el poder, de todos aquellos que son puestos como gente de segunda categoría. Son ellos los que caben en esta reflexión. Perfecto. Eric, pues muchas gracias por aportarnos esta idea en concreto, que además sé yo que es una línea importante de estudio, ¿no? En tus investigaciones. Me queda claro que podríamos dedicar un programa completísimo a hablar sobre esto en concreto. Vamos a ir a un corte comercial y al regreso reabordaremos un poquito esto y daremos paso también a otros temas que me parecen fundamentales hablar sobre ti, sobre las cosas que haces y que un poco a lo mejor se alejan de todo este panorama que nos ha planteado, de la versión intelectual de un Eric Ballesteros asiduo de la lectura de los libros, de la investigación, etcétera, para dar paso a una versión a lo mejor un poco más alocada. Tal vez divertida. Tal vez. Y bueno, pues nada, estamos en Futuros Causales, regresamos. Estamos de regreso en Futuros Causales en medio de una conversación bastante amena con Eric Ballesteros, una personalidad importante del ámbito intelectual y cultural de nuestra ciudad. Hablábamos sobre... Se siente re bonito que le digan a uno así. Bueno, Eric rompe todas las formalidades que yo pueda tener de un solo tajo, pero eso es lo maravilloso de hablar con personas que de alguna manera saben de lo que hablan y no necesita uno de repente entrar en tanta formalidad, ¿no? Hay que desestructurar, porque si no se vuelve también aburrido, ¿no? Tantas veces que hemos dicho, hay una conversación o una clase de filosofía, no, por favor. Y bueno, Eric, me parece sumamente importante señalar esto que tú mencionabas hace rato de la importancia de reinterpretar, ¿no? De reinterpretar los libros, las imágenes, los dichos, las creencias, todo lo que hay en nuestro alrededor. Yo soy un fiel creyente de que una manera de evolucionar también hacia el futuro es hacia la reinterpretación. En el arte decimos, todo está dicho, no hay nada que se pueda inventar, no hay nada que se pueda proponer nuevamente, ¿no? Los griegos ya lo hicieron todo. No hay nada nuevo bajo el sol. No hay nada nuevo bajo el sol. Y sin embargo, lo único que nos queda es justamente hacer esto que tú propones como lo queer, ¿no? Como poner el acento, observar desde otro ángulo ciertos aspectos, ¿no? De la vida, de nuestra manera de relacionarnos, ¿no? Como seres humanos. Y vaya, el tema de la religión me parece que es un camino bastante noble, el de la reinterpretación de todo esto, porque al final del día absolutamente todos es inefable y es parte de la naturaleza del ser humano el de voltear hacia el cielo, ¿no? Y poder generar, ¿no? E inventar, ¿no? Mundos que
probablemente no existan de manera física, o sí, no lo sé, ya son temas metafísicos ahí. Pero que además su impacto está aquí. Exacto, en lo ordinario. En la vida social, en las relaciones, en la carnalidad, en esta manera de entendernos, de relacionarnos, en la manera de aceptarnos y despreciarnos. Exactamente. Y bueno, ahora quisiera que... Les decía yo hace rato que Eric es una persona bastante diversificada en sus actividades, y una de las tantas cosas que hace además es de ser representante artístico, gestor, productor cultural, específicamente de expresiones urbanas, por así decirlo, y además él es el representante musical de un cantante por ahí que está haciendo bastante cosas interesantes que espero que tengamos próximamente aquí en el canal, Genaro. Y pues cuéntanos qué andas haciendo en esos temas de la artisteada y eso. No lo sé, amigo, no lo sé. ¿Cómo llegaste ahí? Pero es maravilloso, fíjate. Hay unos amigos a quienes amo profundamente. Yo tengo 34 de edad y son mis amigos desde hace 30 años. Wow. Entonces, las circunstancias nos orillaron a... Bueno, habría que hacer un paréntesis del que me siento queermente orgulloso, ¿no? Okay. Estos artistas, estas producciones, estas gestiones de las que habla Ricardo, mejor dicho, estas producciones y estas gestiones de las que habla Ricardo son de artistas líricos sin formación académica. Ok, perfecto. Entonces, por eso digo queermente orgulloso. Sí, porque precisamente son los que se salen de la categoría de artistas reconocidos, artistas con formación. Claro, que se consolidan a través de su trayectoria académica. Exacto. Entonces son jóvenes, principalmente freestyleros, Okay. jóvenes raperos, hip hoperos, pero también de otros géneros como Genaro Medina, que ya lo decías tú, cuya esencia es difícil de definir también todavía. Entonces son jóvenes que han ido cultivando sus propios talentos, que han ido procurándose producciones y que están abandonados y estigmatizados, ¿no? Son mis amigos cholos, mis amigos plombados, mis amigos bikers, mis amigos pachecos, ¿no? Entonces hay una serie de elementos sociales que abonan para estigmatizar a estos sectores sociales, ¿no? Por eso es que por tercera vez me siento firmemente orgulloso de colaborar con este tipo de talentos. Con estos amigos de 30 años hemos consolidado una cosa que se comienza a llamar Witchy Studios. Algún día deberías invitar a Witchy, te lo voy a presentar. Okay. Witchy Studios, y donde hemos comenzado a caminar de la mano con jóvenes intérpretes y productores con la única finalidad de divulgar lo que hacen, ¿no? Entonces ponemos a su servicio las cuentas, las redes, ¿no? Para que la gente lo siga, ¿no? Witchy Calavera TV en Facebook y YouTube es una de ellas. Eric Val, Eric con Q, B de bueno, A y doble L, en todas las redes sociales. Allí me encuentran: Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. ¿También TikTok? Sí, también. ¿Y bailas TikTok. y todas las cosas? Realmente TikTok se ha concentrado en hacer lecturas de poesía. Mira, nuestra productora Carmen Monroy es una tiktokera. Síganla, por favor, búsquenla como Carmen Monroy. No, sí, claro. Enhorabuena. Yo también no he entrado, pero qué bueno. Qué bueno, Eric, también que de alguna manera te hayas hermanado todos estos movimientos de la cultura y el arte urbano, sí, ¿no? Desde sí, cosas que tienen que ver muy contigo, con tu vida, con tu infancia, con tus cuates, que al final del día también es que así se generan justamente los movimientos queer, ¿sabes? Claro. No, es un ejercicio de hermandad, en donde lo que se busca de alguna manera es fortalecer los vínculos humanos y para que estos ayuden o contribuyan también y se inserten en una sociedad, ¿no? Que parece que todo el tiempo está en una estira en afloja, en te niego, pero te necesito, pero sé que existes, pero te visibilizo en tanto me convenga. Claro. Aplaudo muchísimo que, siendo el tipo de persona que eres, dediques parte de tu tiempo, aparte de la educación, aparte de la investigación, aparte de pues un montón de cosas que haces, aparte de eso,
a el desarrollo del arte. Pues eso me parece que es fundamental. Sí, efectivamente, la verdad es que no siempre se necesitan artistas. Lo que se necesita es gente detrás, ¿no? Empujando muchas veces el coche que se quedó parado, posibilitando que se pueda hacer un ensayo, que se pueda llevar a cabo un evento, que se pueda... Quien reúne a los 10 que se van a presentar ese día. Se necesita alguien que haga las 10 llamadas. Claro, ¿no? Y que diga, ok, si es posible que se reúnan este día, tal vez, ¿no? Ustedes no podían llegar a ese acuerdo porque no tienen manera de comunicarse. Esas son las cosas que también se necesitan. Eric además también tiene una serie de acciones importantes en el tema de la política. Ha emprendido también una carrera política. Es todo un tema del cual me gustaría en algún otro momento, Eric, hacer un capítulo 2 contigo, porque me parece que ese es otro tema y me encantaría saber hablar de política contigo. Eso, lo vamos a dejar para otro programa porque nos vamos a aventar, ¿no? Cómo se puede hacer política desde una perspectiva como la que tienes tú, y también me gustaría saber hacia dónde tendría que evolucionar un criterio político, ¿no? Dado sus políticos, ¿no? Dado la clase gobernante, ¿no? Y finísimos todos, por supuesto. Abrazos para los gobernantes. Sí, claro, bueno, pues sí, con ironía y con sinceridad, es una relación de limón y miel esa con los políticos. Pero eso lo tenemos todos, ¿eh? Por supuesto. Todos, ¿no? Hasta entre ellos, mano. Sí, no, totalmente. Y lo podemos ver, digo, hoy en día estamos en un momento de tránsito, ¿no? En temas gubernamentales, etcétera. Pero vamos a dejarlo para otro porque por ahora el tiempo se nos ha acabado, Eric. Estoy muy agradecido de que hayas aceptado la invitación para venir a hablar de esto que es tan tuyo y al mismo tiempo tan de todos, ¿no? Y que nos ayudes de alguna manera a aterrizar ideas y a tratar de comprender este mundo que está girando ahí, esta serie de conceptos que definen lo que somos y lo que hacemos, ¿no? Y que muchas veces no lo entendemos. Estoy seguro que en algún otro momento hablar de, por ejemplo, de teología queer, hablar de todos estos temas urbano, desde otra perspectiva, de grupos vulnerables para la política. Exactamente. Claro, encantadísimo. Estoy seguro que estos temas, Eric, en algún otro momento a lo mejor podrían ser muy escabrosos si no comprendidos, ¿no? Incluso llegar a lastimar un poco, ¿no? Como ahí la sensibilidad de algunas personas, claro. Pero me parece que ha quedado bastante claro a lo que te refieres y qué es lo que nos planteas, y me parece que es algo sumamente sensible, importante de comprender y que aporta muchísimo. Ojalá todos pudiéramos poner un poquito de atención y eso, poner un signo de interrogación a nuestras palabras, a lo que hacemos, a nuestras relaciones interpersonales. Eso siempre va a contribuir a que podamos avanzar un poquito hacia los futuros posibles, ¿no? Gracias una vez más, Eric, y les agradezco a todos ustedes por quedarse en este programa dedicado a Eric Rodríguez Ballesteros. Ahora ya le dije por sus 2 apellidos. Esto fue Futuros Causales a través de Somos Tu Conexión. Que el mundo te escuche. Hasta la próxima.